Hola a todos y todas, yo soy Pilar, voluntaria de EcoHouse en el Departamento de Incidencia Política e Investigación. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre temas que nos interesan a los ciudadanos de a pie. Como siempre, hacemos tres aclaraciones. Primero, EcoHouse no tiene partido político ni una religión definida, por lo que invitamos a todas y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, cortito y al pie, para informarnos y poder actuar en consecuencia. Y tercero, después vamos a subir la conversación a YouTube, así como sale, sin editar ni nada, para que la podamos ver cuando querramos. Ahora sí, los saludamos a Leo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que nos va a contar sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos. Leo, gracias por estar acá. ¿Nos querés contar de qué se trata el proyecto? Sí, claro, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme, por generar este espacio para ir debatiendo, intercambiando opiniones y para ir difundiendo también una tarea que se viene haciendo. Yo les cuento cómo se presentó el proyecto. Este es un proyecto en realidad ya había estado presentado y había tenido tratamiento en la comisión del Senado, lo había presentado Pino Solanas en el año 2017. Y nosotros nos hicimos cargo de la conducción de la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano, así se llama, en la Cámara de Diputados de la Nación este año, en medio de la cuarentena, en medio de toda esta situación de aislamiento, y decidimos representar una serie de proyectos para que en algún momento podamos darle tratamiento que habían perdido estado parlamentario. Este es uno de esos proyectos. Se trata de establecer presupuestos mínimos para la aplicación de productos agroquímicos en la Argentina. Lo presentamos el Día Mundial del Ambiente, que fue un poco también una forma de disparar y de empujar este debate que creemos es fundamental en nuestro país. Absolutamente. Argentina es uno de los países, el principal consumidor de glifosato del mundo, digamos. Es uno de los países que más agroquímicos aplica en su producción agrícola y es uno de los países donde hay menos regulación, digamos, hay poca regulación en todos lados, pero es uno de los países donde hay menos regulación y todavía no existen regulaciones nacionales que tengan en cuenta las directivas de la OMS y de distintos organismos científicos internacionales que vienen planteando cada vez con más persistencia, más seriedad y más asiduidad, mejor dicho, la necesidad de o el alerta de lo cancerígeno y lo dañino que son estos productos para el humano y después también lo dañino que son para el resto de las especies y para el medio ambiente en general, ¿no? Entonces nos parecía que era necesario establecer o empujar ese debate. En Argentina hay algunas localidades o provincias donde han avanzado estas discusiones, generalmente se ha regulado a partir de la demanda de espacios ambientalistas locales que han logrado establecer, por ejemplo, límites para las fumigaciones en términos de distancia a zonas urbanas o escuelas rurales, que han logrado establecer criterios de aplicación, pero no hay una regulación nacional. Y por eso nosotros proponíamos esto. Los presupuestos mínimos quiere decir que Argentina es un país federal, en términos legales, lo que nosotros hacemos es, si el Congreso sanciona esta ley, empujamos o invitamos a todas las provincias a adaptar su legislación y su regulación a estos presupuestos mínimos. Pueden hacer lo que quieran cada provincia, pero todos tienen que estar bajo esta normativa. Entonces, como para pasar en limpio, ¿con esta ley buscan prohibir el uso de agroquímicos o regularlo? Es regularlo, en realidad, es regularlo. Se trata de establecer la aplicación. Nosotros tenemos un primer artículo que establece que estos son presupuestos mínimos. Un segundo artículo que establece áreas de protección ambiental, ¿Qué ¿no? serían cuáles? Áreas urbanas, áreas urbanas, cercanía con las escuelas. A ver, la aplicación, se prohíben prácticas, por ejemplo, alrededor de áreas urbanas, no se puede almacenamiento, perdón, manipulación
de agroquímicos en ninguna zona urbana. No se puede establecer ni almacenamiento, ni fumigar, ni circular con agroquímicos a 1500 metros de zonas urbanas o escuelas rurales. No se puede, lo que sí se prohíbe, es la aplicación aérea de agroquímicos. ¿Se entiende? Sí. Esos son como los tres parámetros. No queremos más fumigación aérea. Hay una cosa que se llama la deriva, que es a dónde van las moléculas de ese veneno. La deriva es una cosa muy discutida, digamos, cada vez que Ujú. aparece esto. Lo cierto es que cuando la fumigación es aérea, esa deriva es mucho más grande y desarrollada, para decirlo algo. Se va más lejos y entonces se prohíbe esa fumigación. Se establecen límites de dónde se puede fumigar y dónde no. Ok, y estas zonas prohibidas, donde hay como un perímetro mínimo delimitado, ¿queda a criterio de cada provincia hasta dónde llega o eso lo delimita la ley? Por eso es, mira, artículo 2, inciso C, la aplicación terrestre, manual o mecánica de agroquímicos, a menos queda prohibida la aplicación terrestre, manual o mecánica de agroquímicos a menos de 1500 metros de zonas urbanas. Esto es Ok, un promedio de distintos litigios y regulaciones, hubo distintas experiencias. No sé, hay una experiencia en Entre Ríos que un fallo judicial había establecido 3000 metros aéreo, 1000 metros terrestre, 1000 metros de distancia terrestre en una escuela, por ejemplo. Bueno, y después hay regulaciones de 1500 metros, inclusive hay regulaciones de 500 metros y demás, porque siempre va esta discusión está abierta en la Argentina. Entonces es un promedio, 1500 metros se establece que no se puede fumigar. El inciso B de ese mismo artículo es que queda totalmente prohibida la aplicación de agroquímicos por vía aérea. Eh, y el PRI, el A, te los voy a leer, así queda sí. bien, es la manipulación, queda prohibida la aplicación, la manipulación y el almacenamiento de agroquímicos, lo que te decía al principio, en zonas urbanas. También lo que pretendemos con estos presupuestos mínimos es que se prohíban también los sobrevuelos de zonas urbanas, que se establezca una regulación seria a partir de lo peligrosos que terminan siendo todos estos elementos ante la vida humana, digamos, ¿no? Y esto es lo que Sí. no está regulado en la Argentina y para empezar a regularlo hay que discutirlo como corresponde, digamos. Perfecto, entonces, este es el mínimo delimitado, pero queda a criterio de las provincias si quieren ampliarlo, por ejemplo. Exacto, exacto. De eso se Perfecto. tratan los puestos mínimos. Ok. En el proyecto mencionan a las autoridades competentes. ¿Quiénes serían estas autoridades? Las autoridades competentes lo determina después cada provincia cuando se adhiere, por eso nosotros ponemos eso, digamos, ¿no? Porque hay provincias que tienen, no sé, Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Agricultura o lo hace por decreto el Ejecutivo, digamos, el federalismo, digamos, en la Argentina implica a las provincias respetar los presupuestos mínimos, pero lo adaptan a su estructura institucional. Ok. Em, ¿Estas autoridades van a ser la máxima autoridad en la materia o va a haber un órgano superior que las fiscalice? No, y eso es algo que hay que terminar de discutirlo y nosotros tenemos una predisposición a debatir la ley con todos los sectores, digamos. Nosotros entendemos que siempre, mientras más fuerza tenga la institución de aplicación en la provincia, es más fácil que después se lleve adelante el cumplimiento de estas normas más específicas, digamos, ¿no? Nosotros después ahí establecemos una serie de multas, criterios más vinculados a lo legal, ¿no? Desde la duda razonable, digamos, ¿no? Como que establecer siempre la posibilidad de que se proteja el área, pero también el derecho a defenderse de quienes serían pasibles de esa multa o de esa acusación, digamos, en la Ujú. idea esta de que también lo que ha pasado muchas veces es que el poder económico de los sectores que aplican este modelo de producción, que en definitiva es lo que tenemos que discutir de fondo, hace que siempre los que pagan el costo de estas regulaciones terminen siendo los eslabones más débiles de la cadena. Sí. Por lo tanto, vos no resolvés el problema de fondo, sino que la cadena busca otro eslabón débil para seguir reproduciéndose. Entonces puede ser que termine yendo preso
un peón que aplica lo que el patrón le dice o lo que el que arrienda el campo le pide que lo haga, y entonces toda la cadena de producción sigue igual y el último eslabón es el que queda. Y nosotros tenemos que pensar en la solidaridad, que es otro, ¿no? Responsabilidad Sí. extendida, que es otro de los criterios que estamos promoviendo con este proyecto de ley, que tiene que ver con eso, con empezar a subir un poquito la cadena de responsabilidades. Eh, Estos días se conoció un fallo, bueno, en realidad no, Bayer y Monsanto decidió pagar Sí. miles de juicios, 10.000 millones de dólares, entiendo, 1.500 millones de dólares los dejaron para juicios futuros, y aunque ellos digan que no, de alguna manera están reconociendo el daño a la salud de las personas, ¿no? Y también están reconociendo la responsabilidad primaria de una empresa que desde otra latitud del planeta contamina o arruina la vida y la salud del medio ambiente y las personas en nuestro país también, digamos, ¿no? Y me parece que ahí hay una discusión de fondo que también tenemos que dar. Precisamente sobre las sanciones, ¿cuáles son puntualmente las que plantea el proyecto? Acá las tengo. Ya te Sí. las bueno, apercibimiento, multa que será determinada por la autoridad competente, y ahí vamos a las provincias, hay cosas que Ujú. nosotros no podemos hacer, debiendo graduarse, atendiendo la gravedad de la infracción, y que van desde el 5 al 50% del valor fiscal del inmueble, incautación definitiva de los vehículos utilizados en ocasión de cometer infracciones, inhabilitación, perdón, para gestionar trámites administrativos a los fines de transportar y vender el producto cosechado. Estas son las sanciones. Las sanciones establecidas en el presente artículo podrían aplicarse en forma simultánea, que eso también, porque antes es o una o la otra. Las autoridades competentes, bueno, ahí si hay sanciones también tendría que haber algún procedimiento de defensa, digamos, ¿no? Reglamentarán el procedimiento correspondiente a dichos fines, resultado aplicable a la manera subsidiaria, normado en las leyes de procedimientos administrativos pertinentes de cada provincia. Por eso estas leyes nacionales tienen todo el tiempo eh, estas aclaraciones, y después autorizamos o planteamos las medidas de oficio para que no sea solo que la provincia actúe cuando alguien denuncia, sino medidas de oficio que Ajá, permitan a las provincias, a las autoridades competentes, ir fiscalizando el cumplimiento de bien. estos supuestos mínimos en cada provincia, ¿no? Justamente con esta como acción local que va a ser necesaria, el proyecto dice que no se van a poder aplicar agroquímicos a menos de 1.500 metros de escuelas rurales, pero sabemos que Exacto. hay muchas escuelas rurales que están al lado de campos de cultivo. ¿Cómo van a realmente garantizar que se respete este límite teniendo en cuenta que el dueño del campo probablemente se oponga? Es lo mismo que el almacenamiento o la manipulación en zonas urbanas. No, porque aunque nosotros digamos que no, y lo cierto es que hoy eso está todo más mezclado. La Ujú. realidad es esa. Hoy se aplica veneno y se le tira veneno arriba de las escuelas, arriba de las personas. Los aviones que fumigan pasan por arriba de los pueblos antes de ir a fumigar y después de ir a fumigar, y entonces la deriva de esos aviones antes y después cae sobre esos pueblos. Los lugares de almacenamiento no necesariamente están en las afueras de los pueblos. Los camiones que transportan eso después duermen en las puertas de las casas de los vecinos de los pueblos o de las ciudades. Por eso nosotros establecemos esto que te decía al principio, las prohibiciones, digamos. Las Sí, prohibiciones son propuestas que después, si sale la ley, va a haber que hacerlas cumplir en cada lugar. ¿Cómo? A partir de las autoridades locales, que son las autoridades de aplicación de la ley, y mediante qué mecanismos estos, los mecanismos de denuncia de la gente, pero también de oficio de las autoridades locales. Cuando se establece una ley, uno promueve una nueva reglamentación. Por eso también es importante difundir y acordar y construir un diálogo con todos los sectores, y eso también lo queremos hacer. Con totalmente. Justo en el artículo 2 prohíben que se rocíen agroquímicos desde aviones, pero en el artículo 11 dan como, se otorga como un periodo de gracia de 2 años. ¿Por qué es esto? Porque la realidad es que, además de que la producción la producción agrícola es uno de los elementos
más extendidos en términos económicos, ¿no? Una de las actividades económicas más extendidas en la Argentina, que involucra a miles de personas y un montón de intereses económicos alrededor de eso. Cuando es una actividad productiva, uno tiene que establecer razonablemente un proceso de adaptación. Ninguna Ok, ley se puede cumplir al otro día porque sí, digamos, ¿no? Porque si no sería un poco autoritario de alguna manera y poco razonable, en realidad. mm, Nosotros hoy la realidad es que muchos productores hacen esto porque es la forma que le dijeron que había que hacerlo. Digamos, claro, no necesariamente porque ellos quieran o porque lo elijan, porque el paquete tecnológico viene con todo esto, digamos, la semilla transgénica, este veneno y demás. Bueno, si nosotros queremos dar esa discusión, hay que construir un proceso de adaptación y ante ese planteo que generalmente lo hacen los productores y los empresarios, nosotros le planteamos 2 años para poder ir adaptando. A los 2 años ya tienen que estar adaptados, ¿se claro, entiende? sí, por No supuesto. es que a los 2 años empieza el proceso. Una vez que está reglamentada la ley, es la propuesta que nosotros hacemos. Es una propuesta, puede cambiar, Sí, se puede achicar, digamos. A los 2 años que está sancionada la ley, se terminó el proceso de adaptación. Es como perfecto. cuando se plantean todas las leyes de prohibición de usos de plásticos, Sí, un periodo de adaptación para poder cumplir con lo que se propone. Cuando empezamos la charla mencionaste que se había presentado el proyecto, pero que no consiguió estado parlamentario. ¿Por qué sucedió esto? No, eso fue en el Senado, no conozco el detalle. Ah, Entiendo que eso fue en el Senado en el año 2017, se presentó el proyecto, se trató en comisión, creo, no sé si no tuvo dictamen, pero después no se trató nunca más en el recinto. Yo entiendo, nada, el Congreso se maneja por determinadas discusiones, pero también ahí los poderes económicos tienen su capacidad de lobby, digamos, ¿no? Y un proyecto como ujú, este es un proyecto que de alguna manera regula una actividad de la cual los grandes popes del agronegocio, que en realidad tienen niveles de valorización de su producción enorme y entonces sí, tendrían los recursos para adaptar su forma de producción, respetar el ambiente, tener una lógica mucho más sana de producción de commodities, porque no diría alimentos, digamos, ¿no? Porque sí. eh, bueno, tienen sus poderes y frenan esas cosas, digamos, ¿no? Y por eso es importante. Justamente Sí, con decime. esto que comentás, ¿tuvieron algún tipo de charla con el campo pues, sobre el proyecto? ¿Tuvieron comentarios de ellos? ¿Qué reacción esperan de ellos? ¿Ya tuvieron alguna comunicación? No, nosotros hablamos con todo el mundo que nos llama, tenemos reuniones pendientes o programadas, mejor dicho, con organizaciones campesinas que nos han manifestado estar de acuerdo con este proyecto. Pensemos que en la Argentina es un país que es uno de los principales productores del agronegocio en el mundo, digamos, y es Ujú, uno de los países con menos población campesina en el mundo. Y eso tiene que ver con la concentración de la tierra y eso tiene que ver con el avance de lo que yo le digo el paquete tecnológico o el agronegocio que se hizo a costa de expulsar campesinos y campesinas de sus tierras. Esos campesinos y campesinas que fueron expulsados de sus tierras y que viven en los conurbanos de nuestras grandes ciudades, o que algunos siguen resistiendo y organizándose desde el interior de las comunidades, están absolutamente de acuerdo porque creen que hay otra forma de producir en el campo que genere más empleo y que genere más bienestar, digamos, sobre todo porque ellos han visto la depredación que esto genera de los desmontes, tienen que ver con sí. esto, la destrucción de la biodiversidad alrededor de esos cultivos tiene que ver con este paquete tecnológico y con estas prácticas que son depredatorias, digamos, ¿no? Son toneladas y toneladas de veneno que se tiran en nuestros campos y que no solo arruinan nuestros campos y matan la biodiversidad alrededor, sino que después terminan en nuestras tierras, en nuestras aguas, en nuestros aires y Este que es de el algún... debate más de fondo del que mencionabas al principio, que esto es mucho más amplio. Y justamente hace poco el ministro de Ambiente calificó al glifosato como veneno. ¿Vos Y crees sí, que este proyecto es suficiente frente a este problema estructural del agronegocio? yo no sé si es suficiente
porque creo que hay un problema estructural también en general, digamos, el problema de los desmontes, el problema del acceso a la tierra para la población campesina, el problema de la producción de alimentos comestibles por nosotros. La Argentina es un país que está en emergencia alimentaria, y en emergencia alimentaria no está solo porque no hay trabajo, sino también porque los alimentos son caros. Y en este país que los alimentos sean caros es porque hay una cadena de producción de alimentos que Sí, está totalmente escindida de la realidad nacional, que está vinculada al mercado internacional, a las commodities, y es como el mercado financiero, es especulación, es como el petróleo, digamos, ¿no? Y entonces ese desencadenamiento genera un montón de otros problemas. Entonces creo que hay que pensar más totalmente. cosas. Esto tampoco es la solución definitiva al problema de los agroquímicos en la Argentina. Es una propuesta que lo que plantea es iniciar un proceso de discusión para regular su aplicación, porque cada vez hay mayores pruebas científicas que dan cuenta del daño que esto le trae al ambiente, insisto, y a nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Totalmente. Desde los que vivimos en la ciudad y comemos esos productos con agroquímicos hasta las personas que viven en el campo o conviven en la ruralidad con estos agroquímicos que están enfermando, que generan modificaciones genéticas. Bueno, hay millones de estudios a lo largo y ancho del planeta, digamos, que dan cuenta de esto. Leo, estamos sobre la hora. Para los que recién se suman, estuvimos hablando con Leo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que nos contó sobre el proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos agroquímicos, que tiene estado parlamentario. Va a estar toda esta conversación en nuestro canal de YouTube. Como saben, la sección es cortita y al pie, así que nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, Leo, por estar acá. Les mandamos un Gracias. abrazo grande. Gracias. Chao.